Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un recorrido más en busca de nuestras raíces. Este día nos hemos venido al calor de Oriente. Estamos en el puerto de La Unión, ya que estamos dando un recorrido con nuestro buen amigo Danilo Vázquez en busca de nuestras culturas lencas. Hemos venido a una reunión a la Dirección Departamental del Ministerio de Educación y luego vamos a dar un recorrido por esas montañas que pueden ver al fondo. Así que pendientes, no se olviden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con su like, compartir, pero antes, que venga la intro. como un boom así de promoción de algunas escritoras y escritores en estos años anteriores que los han como puesto una banderita, ¿verdad? Para que incluso incluyan su literatura a las aulas. Pero tuvimos un esfuerzo de un escritor migueleño no conocido, Raquel Alonso Blanco. Él produjo un texto interesante, didáctico, lo propuso al ministerio para que lo incluyeran en la currícula. No sé qué, no pasó nada. Es decir, no era de Jorgelina Cerritos, no era de la otra extranjera aquella, sino que era de una persona poco pensante del oriente de la Unión, de El Salvador. Entonces, les pongo ese contexto para que esa lucha que tenemos que seguir haciendo nosotros, y no hay que quitar el dedo del renglón hasta que lo podamos alcanzar. Entonces, esa parte es una cosa muy, muy tediosa. Gracias. Compañero, buenos días. Realmente me siento feliz de encontrarme o reencontrarme con antiguos camaradas, compañeros, Manuel, y a ustedes, pues, creo que nos hemos visto por ahí. Sí, como usted lo hemos visto. Sí. Los literarios. Excelente. Sí. Quiero también presentar a los compañeros. Ellos son parte del taller de historia. Ellos son parte del colectivo Lenca. La parte de Aguachapán es Lenca, la parte del Chalatenango es Lenca. Es decir, ellos son Lenca. Son del territorio Lenca. Aunque esté allá en Chalatenango, aunque esté allá en Aguachapán, son Lenca. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales que le decía a Tadeo, que nuestro país, y específicamente El Salvador Lenca, no tiene esa identidad porque la desconoce. Y le han dicho que es guanaco, que es pipil, que es cucartleco, etcétera, etcétera. Entonces, al desconocer eso, pues pierde su identidad. Quelepa es el jaguar de piedra. Y nosotros somos los lencas jaguares. En ningún momento somos guanacos. En ningún momento. Los guanacos tienen su descendencia de los náhuatl, de los de México, los tlaxcaltecas, los aztecas, etcétera, etcétera. En cambio nosotros no. Somos los más antiguos pobladores de El Salvador. Y lo demuestra el carbono 14 que hizo el doctor Haberland en la cueva de Corinto, 12.500 años antes de Cristo, y los mexicanos vienen aquí 1.000 años después, los náhuatl. Ahora, dicho eso como panorama, en San Miguel nace el primer escritor salvadoreño, Miguel Álvarez Castro, y la base de la literatura salvadoreña es Francisco Gavidia, estudiado a nivel de Alemania, de Inglaterra. Hay cátedras de Chico Gavidia. También está don Alberto Maferrer, todos indios, morenotes, así, que no eran muy bien vistos por los escritores de allá, los del ¿cómo se llama? Del Parnaso, los del, ¿verdad?
Ajá. Tenemos también a José Aparicio, poetano, quiero decir, paisano de Manuel, conocido como Ricardo Bográn, que era el que le daba muchos de los títulos de la obra de Roque Dalton, se los daba Bográn. Maestro, deme esto, maestro. Y humilde. Lo mencionan en la literatura nacional allá de vez en cuando. Antropólogo, tuvo que irse a México porque fue de la generación comprometida, preso infinidad de veces, pero de San Miguel. Ahora, lo que decía Tadeo, el 32 se crea un falso país después del asesinato de más de 30,000 náhuatl, que al final son nuestros hermanos. Se vinieron, se quedaron ahí, son nuestros hermanos. 30,000 asesinados por el general Martínez. A partir de ahí se comienza otra historia, se hace otra historia sobre el cadáver de estos nativos, de estos indígenas, de estos indios. Y uno de los grandes agentes del general Martínez era el famoso Salarrué. Pero oigan el apellido, Salvador Salazar Arrué. Otra, Carmen Brannon, oigan. Roque Dalton. Roque Dalton después. Vides. Es decir, todos esos mandaron de Nicaragua a Juan Felipe Toruño para que éste le diera tratamiento y era el guía espiritual del general Martínez. Toruño. Prepara a los escritores y sobre el cadáver de los escritores, de los nativos, se crea un indigenismo sin indígenas. Una falsa historia, una falsa identidad. Todos esos programas de estudio que vemos están diseñados por ellos para crear ese falso país. ¿Cómo trataron, por ejemplo, a Maferrer? Ustedes han leído el poema que le hizo Roque Dalton. Un poema muy feo. Ponerle de título viejo de mierda. O sea, no pues. Porque escribió una obra maravillosa que se llama El Mínimum Vital, que fue base para que el doctor Araujo ganara la presidencia. Ahora bien, a Gavidia lo trataba del indio viejo, así, despectivamente. Entonces, nosotros ancestralmente hemos sido marginados por la cultura náhuatl, por los pipiles. Sí, es de Oriente, son escritores de Oriente. No, esos no sirven. Unas técnicas educativas, cuando se dieron cuenta que era de alguien de acá, no. En primer lugar, sí, pero es de Oriente. Pónganlo en el segundo y pongan en la primera. ¿Tiene algún doctorado? No, si es de Oriente. Ese problema tenemos que hablarlo con los muchachos para que se estudie la historia, porque mire, yo no soy guanaco, hombre, yo soy lenca. Si ya oyeron el hablado de los compañeros, ustedes oyen una gente de San Salvador, oyen al clásico mexicano. Puya vos, mira la Isabel, vos. Puya. No, nosotros somos rajatabla, no voy a decir las otras palabras porque son bastante duras y están filmando los camaradas, me voy a detener. Entonces, eso debemos de inyectarlo, levantar. Si somos tapudos, somos mal hablados, como sea, pero somos nosotros. Somos los originales pobladores de este país, los lencas, los primeros en este país, los habitantes de las cuevas, y lo manifiestan infinidad de cuevas con sus manifestaciones rupestres. En Lislique está el Cerro Managuara. No sé si ya se derrumbaron, alguien me dijo que se había... Hay un montículo en donde está la Gran Guara, porque Managuara así se llamaba originalmente El Salvador, no se llamaba Nequepio. Lo primero se llamó Managuara, que significa guara poderosa o mágica. Mana es poder. Entonces, ahí en Lislique, en ese cerro, estaba ese montículo y estaba la Gran Guara. Al menos tengo el dibujo. Lislique, Corinto, La Unión, Conchagua, con todos sus ideogramas en piedra, esas líneas de Huilcalá que medían los terrenos, todo eso tenemos que rescatarlo, darlo a conocer, meter una currícula. Tenemos 6 módulos de historia para meter la currícula en el Ministerio de Educación y decirles, mire señores, hay que estudiar El Salvador Lenca.
Y El Salvador Pipil y El Salvador no hay. El tema libros de texto. Correcto. En las primeras chicas, Sí. fundamental meterlo ahí. Genial. Por ahí anda la cosa. Ok, gracias por todo ese antecedente. Y vean, es muy importante porque nosotros como salvadoreños, como orientales, poco conocimiento tenemos del el verdadero origen del nombre del Salvador. ¿Verdad? Yo lo aprendí gracias a mi maestro acá. Solo una duda, ¿cómo fue que desaparecieron los ameriques? ¿Cómo es que se llama? Anameriques. Anameriques, Sí. el anamerique del Cuco, ¿cómo fue que desapareció? Se dice que un tsunami. Un tsunami. Y el de Nicaragua todavía estaba, a la parte no, el de de eso. Costa Rica. El de Costa Rica es. Sí, el de Costa Rica. Pero y que no llegábamos hasta Cahualenca nosotros. A Cahualenca y Nicaragua. Ujú, Pero hasta ahí. ¿Y cómo pasaba más cuando allá? la batalla esa, cuando esas tribus caníbales que se comían a las mujeres de los lencas y a los niños, entonces se unieron, y por eso el grito de batalla de Cahualenca. Y lo llevaron hasta ¿cómo se llama? Sarapiquí, Sarapiquí. en Costa Rica. Ujú. Entonces ahí creo que la cuestión llega hasta Veraguas, que es Veraguas es Panamá. Y en Colombia, que teníamos también en San Agustín, hay piedras en donde están Tiwanakutu y está Pero Antahualpa. y que Tiwanakutu, La laguna de Maquihue, pues sí, la laguna de que fue donde Tiwanakutu. nació, se supone que nació el indito, negrito. Sí, sí, el mortal. Ajá. ¿Vos me preguntaste o Tadeo? De la Tiwanakutu. No, vos fuiste. Sobre la cuestión ¿por qué? La duda, creo que él fue. Sí. Porque me dice, ¿por qué? ¿Por qué cobra importancia Loma Larga, el Tiburotal y toda esa zona? Si estamos hablando que acá en Corinto. Es que lo que, será. bueno, lo que me han dicho a mí, ¿verdad? O como que ahora es que esa es una de las desventajas que tuvimos nosotros como etnia, que no hay nada por escrito, todo era oral. Entonces nosotros vamos, por ejemplo, yo le puedo repetir lo que, y eso quise redactar algo porque me decía mi bisabuela que la mamá de su abuela le contaba, oiga bien, yo anoche estaba viendo, bueno, si No, era la la abuela, narrativa dije yo, si la mamá, si mi bisabuela decía que la mamá de su bisabuela le contaba, imagínate, y es la octava generación. Estamos hablando de la tras-tras-tarabuela. La octava generación. Sí. Digo, si es la octava generación, ¿de cuántos años? Casi estamos en la época que sucedió el hecho. Entonces, porque fue por 1675 que dice que hubo un barco para Baja California y llevaba unas cajas de madera. Y coincide cuando yo me voy a ver en la guerra entre españoles e ingleses, coincide la fecha que Sir Francis Drake andaba merodeando el Pacífico. Dice que va para Baja California con 2 cajas de madera para una iglesia de allá, y en esa iglesia, la iglesia sin vírgenes, algo así le llaman allá. Entonces dice que iba, y que cuando Sir Francis Drake vio el barco con bandera española, lo empezó a perseguir y a borbandear, más que vio que llevaba 2 cajas de madera. Digo yo, cuando yo escucho el relato, me imagino, pues, digo yo, vieron las cajas de madera, han de haber pensado que era oro o plata que llevaban para España, ¿va? Y vinieron ellos para esconderse, se metieron entre Meanguera, que antes era Meangola, así va, y Conchagüita. En Conchagüita había sido el lugar de asentamiento de los Conchagua, de la tribu de los Conchagua, pero a raíz de la conquista y de tanto pirata que iba a saquearlos, a asaltarlos, a matar, se vinieron a tierra firme a Pueblo Viejo.
pues entonces se metió el barco español ahí y con el borbandeo tiró las cajas al mar. Dice que los conchaguas que ya estaban radicados en Pueblo Viejo fueron y sacaron las 2 cajas de madera. En aquel entonces, como ya tenían casi 100 años de haber estado colonizados, infundiéndole la fe católica a los españoles, entonces ellos sacaron la Virgen de las Nieves y la pusieron en el altarcito. La Virgen de la Paz la dejaron en la caja. Entonces fue que mandaron a un ejército, el gobernador de Jamil mandó a recoger las vírgenes, pero cuando vieron que la Virgen de las Nieves ya tenía un altar, ya no se la llevaron, solo se llevaron la de la Paz. Y coincide un montón, porque la Virgen de las Nieves aquí la tenemos nosotros, que de allá se vino para acá. Esta iglesia tiene sus años. Sí, igual que la Virgen de la Paz. Entonces, y se llevaron, que por cierto, hasta un poco de jocosidad, cuando dice que la subieron un burro, dice, se llevaron un burro, y que cuando llegó, allí donde está la catedral ahora, era un amatal. Un amatal en aquellos tiempos. Pasaba un rillito. No había nada de iglesia, nada. Entonces cuando el burro llegó y se echó ahí debajo de los palos de amate, dice, aquí quiere la Virgen que le hagan la iglesia. Y dicho y hecho le edificaron una iglesia, que la botaron después para hacer la catedral. Entonces, esa es la historia que me han contado a mí. Y quería redactarla porque hay varias cosas que cuando uno las va atando y ve, y cabal me coincide, por ejemplo, esta iglesia fue terminada de construir en 1693. 1693. Estamos hablando que cabal, en la época que me contaban que estaba allá la Virgen de las Nieves en Puerto Viejo, en Pueblo Viejo, pega con la época, porque después fue que se vinieron por acá por tanto problema, cuando ya empezó, como ya estaba mucha presencia de gente, españoles y todo, y como la tribu era bien cerrada, buscaron a irse para acá, para Siramá. Entonces, para Siramá. Entonces, pero te digo, las inundaciones y las plagas que estaban ahí, se vinieron acá y le pidieron permiso al rey para empezar y fue cuando empezaron a hacer la iglesia. Y cabal, pega la época, pues, porque estamos hablando de que tardaron como 12 o tantos años en hacerlo. Y se trasladaron la Virgen para acá. Exacto. Entonces, y me llama la atención porque yo al menos yo cuando empiezo a ver cosas, yo me traslado a la época y empiezo a decir, como, por ejemplo, del burro, que parece chistoso, pero que se echó, y tiene lógica. Pues sí, al burrito iba, imagínate cuántos días remando aquí para allá. Mínimo eran 3 días de caballo, profe. Sí. 3 días de caballo. Entonces, claro, llegó allá muerto del cansancio y llegó a lo fresco, se echó allí. Ya no lo muevo. Ya no se movió. Entonces, hay una cosa ahí, me decía Leonel, que ahí había un río, y es cierto, buscando, era... No, pero era... Pasaba, o sea... No, es el, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está la catedral? No, para bajito estaba el río. Se llama... Taicihuat. No. Se llama... Todavía tiene Tizcuco. Ajá. Tizcuco, que hoy es quebrada, pero es el río Tizcuco. O sea, estamos hablando de 2 cuadras de donde surgió el hecho. O sea, sí tiene... Sí, sí, tiene sentido. Sentido. Pero por eso es de escribir. Estamos hablando de la época prácticamente. Sí, claro, si uno hace una retrospectiva de todo, pues. Como le decía, nosotros acá, por ejemplo, tenemos esta es la región de Managuara también. Ajá, todo esto. Esta es la región de Managuara. Sí. Vea, de hecho, nosotros tenemos un río Managuara. Lagunas también. Tenemos la laguna de Managuara, que es la del Ciprés. Y que está cerca del Maquigüe. Sí, está a una loma de... ¿Y la de los negritos es la misma? Es pega... ¿O es otra? ¿Ah? Es otra, la de los negritos. No, la de los negritos es una sola con la de Maquigüe. Nada más que tienen un estrecho que las conecta. Ya. Sí. Pero, de hecho... Cantones Managuara, ríos Managuara, cantones Guamas. Hay un río. No, un río Las Guamas. Las Guamas. Las sí. Guamas. Pero, era una tribu lenca. Los Guamas. Los Guamas, sí. Los Guamas, que pegaban con los caribales, estaban bien cerquita, o sea, eran vecinos. Pero fíjate que eso me encanta y es geográficamente me gustaría conocerlo. Porque 2 tribus antagónicas, pero antagónicas en modo.
digamos, en su cultura, y había ese respeto. Los guamas eran súper combativos. Ajá, entonces, y aquellos eran pacíficos. Exacto. Entonces yo creería, o sea, se me imagina, pues, porque no hay nada en concreto, de que los guamas eran los que protegían, eran los que protegían a los caribales. A los caribales. Que los caribales eran pacíficos. Es Sí, que eran sí, pacíficos, ellos no se metían en guerra ni en problemas con nadie. Aparte. En cambio, los otros pagaban por meterse en problemas. La manda con una bolsita. Ella ahí trae la línea de Huilcalá y trae también, viene recogiendo polvo de estrella. Por eso le digo yo, para mí, por ejemplo, aquí todo el mundo habla de que el hombre llegó a América por el estrecho de Bering. Para mí, con lo que yo sé, falso. Fue al revés. Los seres humanos subieron de Sudamérica hacia arriba. ¿Y por qué? Porque si vemos la ciudad de Anacor, de la ciudad de Anacor habla que eran seres de 6 dedos. 6 dedos, y que hablan de lo que nosotros le llamaríamos ahora platillos voladores. Y habla que después salieron diferentes a hacer sus... Ahí habla de los lencas, de los... ¿Cómo es otro que no, perdón, de los incas. Ajá, incas. Habla de otro, ¿cómo es que se llama? Que es similar a los incas, el nombre. Chincas. Los chincas. Los chincas, sí. Y habla de otro más, pero acá es 3. Y le habla de una ciudad que como que estaba debajo de la tierra, como que en una cueva, no sé cómo. Ciudad Blanca de Honduras, esas no han podido penetrar. Sí. Ciudad Blanca. No han podido. Ciudad Blanca no han podido. Ahí andan los franceses, ahí anda medio mundo y no han podido. Y me dice Leonel, ahí hay muchas cosas que no se pueden decir. Los famosos decires de los manahueles. Le digo, pero ¿por qué? No se puede. Y no es que te peque, me dice, de prepotencia o de esconder. No. Fíjese que yo le voy a decir, cuando nosotros vemos y nos vamos profundizando en la cultura de nosotros, en retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que hay un vínculo directo con el espacio exterior. Sí. Directo. Sí. Directo. Hecho de polvo de estrella. Lo hemos visto, incluso las canoas. Condadillo, ¿dónde queda Condadillo? Ahí mismo, Volcancillo, todo eso. Todo eso. Es que es la región, como le digo, que había pequeñas tribus y estaban cerca. Ajá. Ahí está enterrada Antú Silán Ulá, una de las princesas lencas, de las más bellas. Esa narrativa te la voy a enviar también, y es donde habla de las canoas que vienen, cuando ella manda a los sirvientes que eran chiquitines, los manda en la canoa y dice se pierde. De hecho, mis ancestros no eran altos. Yo me considero descendencia lenca, tal vez en el gen pequeño. Y que llevamos el cerquito sefardí. Exacto. Sí. Entonces, pero mis ancestros eran pequeñitos, de aquí, medio achinaditos, típico. Sí. El lenca de esta zona era así. Chiquito. Pero también habían gigantes. Y estaban los payas. Los payas eran bajitos, pero no eran enanos común, sino que bajito, eran los payas. Allá en Santa Rosa hay un doctor que le dicen payito, porque es bajito así. Estaban también los sisimites, que eran los más bajitos, pero esos eran mexicanos, de origen mexicano, nada más que eran protectorado de los lencas. Los datos que tenemos, que la última vez que los vieron es en las cuevas de Jocoro, que le llaman las cuevas del sisimite. Estaban también ¿cómo se llamaban estos? Pacunes, que eran bajitos también, y estaban... Sí, negritos, los pacunes. Los sisimites más se pega a los duendes, que le llaman. Es que el duende de nosotros, el de los bosques, es el itacayo. Es el itacayo. Y esto se conoce en Honduras, qué barbaridad, el itacayo. Cuando uno quiere entrar al bosque, tiene que pedirle permiso al itacayo. Hay que pedir permiso para entrar. Para entrar. La señal que él te pone es un panal. Si vos no pedís permiso, podés quedar todo dundo, sonpopo, tonto. Por eso dice Carlos Santos que Sánchez Jerez entró
sin pedir permiso, cabronísimo. Pero bueno, el asunto es que cuando te da permiso, vos podés ir a cazar 2 venados, que es el venado Gucci, que es como se llama el venado mítico, el ganado del duende, o sea, el venado Gucci. Este lo vas a ver en las cuevas de Corinto. Por eso es que algunos decían, ¿qué es el diablo? Que no sé qué. Y están los hombres, ¿cómo se le llama esto? Los hombres venados, que eran los que jalaban las grandes rocas para construir Managuara, que venían en las canoas les llamaban ellos a las... Como las naves. Como las No, naves. sí. Es más, ahí está una nave, hay una nave en las cuevas configurada. Ahora, ¿qué pasó con los seres de las estrellas? Venían a traer un líquido rojo. Y por eso le decían a la abuela, Comishaguar, le decían jaguar, que se diga, pero eran... Una piedra. Ajá. Y tiene los círculos que Ajá. tiene esa figura y tiene lo de la flor de fuego. De la guacamaía. Ajá. Entonces, estas cosas así, ya en su conjunto, al tirar línea, medían como para los cuarteles que usaban estos seres que venían. Eran pilares de la ley y eran las famosas líneas de Huilcalá, este tipo de grabado. Y estas era la representación de las chiricayas. Sí. Donde estaban estas, es que probable había un cerro divino en donde bajaban las chiricayas. Esta está en Piedra Rayada. Este. Sí. Piedra Rayada queda Que aquí arriba, allá. a la parte alta. Sí, la ficha técnica. ¿Y quiénes fueron de la Nacional de San Miguel o de No, de San Salvador en una maestría. Acercarlo. Ellos conocen bastante. Acercarlo, que no veo. Es que ando los otros lentes. La Piedra Rayada. Muestra rupestre, petrograbado. Departamento de elaboración de los cálculos, el Reyes, Carlos Alfredo Escobar, Martín García, Pedro Antonio Gómez, Fuentes, Lois de Reyes, Limación y Marlon Flores. Diplomado en geografía. Cuando se ubicaban así, ellos te medían prácticamente las regiones o los terrenos con estas líneas de Huilcalá. Eran como especie de cuarteles para Pues esos constructores. Entonces, algunos ven la parte, ¿cómo se llama? La parte maternal. Sí, sí. Hay diferentes explicaciones, pero dentro de la narrativa te habla... Este no lo hemos visto. Este es el que no hemos visto. Todavía no lo hemos visto. Ya van a ver ahí. ¿Cuántas son por todas? Como 5, creo. Oh. 6. 6. Y en algo otras eran pilares de la ley, eran edictos. Sí, que en la piedra que está en el imposible, Ajá. tiene esta figura. La que está acostada. No, está parada. Ah, ya. Que es la supuestamente son lo que delimitaba la zona. Porque supuestamente ahí en el imposible hay 9 tribus. Hubieron 9 tribus y no hay asentamientos. Ah, no, hombre. En esa zona. En esa zona, que nosotros solo uno pudimos ver porque solo uno está abierto al público. Sí, fíjate que yo más veo símbolos taulepas, del taulepa antiguo, que son, si te vas fueron a Titihuapa, No. pero en Titihuapa está el farallón y vas a ver un montón de símbolos así. Esto también lo ves en la Cueva del Fierro, la que está delante de, ¿cómo se llama? Ya para llegar al Islique, una ciudad. Ahí ves toda una ciudad, como que si es el mapa de una tribu. Ajá, ajá. Sí, sí, Como un mapa. Sí, un mapa. Aquí con asentamiento Sí. y volvemos al triángulo. ¿Verdad? Sí, un asentamiento. Puede ser una maía o una púcara, o varias, ¿verdad? Que eran las que se medían con golpe de tambor. Las maías eran las que estaban constituidas por una sola tribu, de una sola, y las púcaras que eran de diferentes, los yaquis, que eran frontera entre México y Estados Unidos. No, ni los gobiernos actuales han podido combatirlo. Es decir, no se dejaron. Y en una de esas oleadas llegaron hasta Chinameca y se unieron con los gentes. Por eso Chinameca es donde muere, ¿cómo se llama? El mexicano Emiliano Zapata. Por eso le pusieron Chinamit, que era Chinameca. Pero originalmente se llamaba Pero, Yusito. profe, en cuanto a ideologías políticas hemos sido por los opuestos, pero hay una cuestión que nos une.
¿Qué es eso? Sí. Ese pequeño ADN lenca que llevamos. Cabal. Se nos une. Y aparta todo. Y aparta todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás Sí, sí, sí. se queda a un lado y desaparece cuando entra esta parte. No hay. Es que no, No es hay. mentira. Lo que Es decís de es que esa cosa, ¿ves lo que te venía diciendo? para que a usted quiera conocer, tiene que sentirse parte de, tiene que ser de. Correcto, y nosotros cada vez que encontramos cosas así o algún eso nos motiva más para seguir investigando. Y no dejamos de molestar aquí al profe, que vamos para allá, que busquemos otro lugar para seguir alimentándonos, porque nosotros tenemos un segmento que se llama En Busca de Nuestras Raíces. Y poco a poco hemos ido armando el paquete hasta lo que hemos llegado ahorita. No, hombre, gracias a Sí, ustedes, de gracias a verdad, ustedes. tener al profesor Danilo en esta su humilde despacho es algo muy importante. Con esta Es una belleza. persona que conoce mucho nuestra historia. Y digo nuestra historia es porque llevamos, a que sea chiquito, poquito, pero llevamos ese gen lenca, ¿verdad? Y que nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces. La verdad que todo, pues al menos en lo que a mí concierne, yo me siento orgulloso de mis raíces lencas. Ahí siempre lo he dicho, de mis raíces campesinas. Claro. Siempre lo he dicho, me he sentido orgulloso y si alguien me quiere menospreciar por eso, lo que hace es enorgullecerme más. Y de verdad, hablar del tema de los lencas para mí es algo que me transporta, vea, en retrospectiva hacia mis ancestros. Y eso pues no tiene nombre, como dirían muchos, el ver estos vestigios y empezar a analizarlos y vemos a qué, en honor a qué cada una de las cuestiones, eso nos hace a nosotros vea, ser, Más fuerte. Más fuerte. hasta sentir orgullo de nuestras raíces, esa fortaleza que nos da, vea, y nuestra historia, lo más importante. Y no dude que vamos a estar aquí muy pronto para que planifiquemos bien la ruta que estábamos hablando de ir a visitar los otros Hay lugares. un factor bien importante que se ha dado este día y es esa conexión con los ancestros que se le llama Itguaya, hermanos, para mí no amigos, sino hermanos. Exacto. Y cualquier cosa, ahí estamos. Y Y bueno, aquí son bienvenidos a Conchagua. Muchísimas gracias. Bueno, esperando hayan disfrutado de este recorrido en la zona oriental. Y desde aquí, desde el Parque Central de Conchagua, nos despedimos, no sin antes agradecer su sintonía, que vean nuestros videos y no olviden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos con sus likes, compartir nuestros videos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bendiciones.